Noticentro 1, CMI. Salario mínimo será reajustado el lunes. Aumento entre 3.5 y 4%. Ministro del Trabajo explica razones del reajuste. Presidente de la Bolsa afirma que mercados de capital se recuperaron. Vaticina que el año entrante habrá cifras récord en reactivación. La pandemia. Siguen creciendo cifras de contagios y fallecimientos. Hay que nacer de nuevo, dice el Papa en su mensaje de Navidad. Primera Navidad con toque de queda en varias capitales. Violación a ley seca en Bogotá. Sensible reducción de viajeros en Bogotá. Felipe Buitrago, actual viceministro, nombrado nuevo ministro de Cultura. La ministra Carmen Vázquez nombrada embajadora de Colombia en Uruguay. Nuevas inversiones en exploración de gas y petróleo, anuncia Minminas. El rey Felipe VI de España alude a su padre en mensaje de Navidad. Polémica en España por mensaje de presidente Sánchez. La mejor vacuna es contagiarse. Nueva polémica. Declaración del presidente del Brasil. Emotiva entrega de miles de regalos a todos los niños de Providencia y Santa Catalina. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. El presidente Iván Duque anunciará el próximo lunes el porcentaje del aumento del salario mínimo que regirá para el 2021 y tendrá que decidir entre el 3% propuesto por los empresarios o el 14% reclamado por los trabajadores. 4 millones de trabajadores colombianos devengaron este año un salario mínimo de 877.803 pesos y un auxilio de transporte de 102.854 pesos. En total, 980.657 pesos. Como fracasó la mesa de concertación para el reajuste del salario mínimo, el gobierno ahora tomará la decisión por decreto y se moverá entre la última propuesta de los empresarios para un incremento del 2.7%, es decir, subirlo a 901.504 pesos, y un incremento de auxilio del transporte del 5.4% a 108.496 pesos, para un total de 1.010.000 pesos que proponen los empresarios. La última propuesta de los trabajadores fue el incremento del 14%, es decir, subirlo a 1 millón de pesos y aumentar el auxilio de transporte a 120.000 pesos para un total de 1.120.000 pesos. La diferencia de trabajadores y empresarios es de 110.000 pesos. ¿Bajo qué criterios se está moviendo el gobierno para reajustar el salario? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta? En primer lugar, el ingreso real de los trabajadores, como lo ha venido haciendo en los últimos años, eso es clave para el gobierno nacional. Segundo, la generación de los nuevos puestos de trabajo. Y tercero, conservar los actuales puestos de trabajo. Los empresarios admiten que el reajuste puede estar por encima de su propuesta del 2.7%, pero recalcan que la prioridad es recuperar los puestos de trabajo que se perdieron por la pandemia y generar nuevos empleos. De manera que hoy en día estamos enfrentados a esa decisión. Nosotros hicimos una propuesta, los representantes de los trabajadores otra. Esperemos que el gobierno nacional tome la mejor decisión en aras de lograr tener el mayor beneficio para toda la comunidad. Los trabajadores se declaran pesimistas porque consideran que el gobierno se pondría al lado de los empresarios. Este es un gobierno, y lo demostró antes y en medio de la pandemia, que elegirla es para los grandes empresarios, para los banqueros de este país. Según fuentes de Noticentro 1 CMI, el aumento sería entre el 3.5 y el 4%. Si el aumento fuera del 3.5%, el salario mínimo para 2021 sería de 908.526 pesos. El auxilio de transporte sería de 106.454 para un total de 1.014.980 pesos de salario mínimo. Pero si el reajuste fuera de un nivel mayor, es decir, al 4%, el salario mínimo para 2021 sería de 912.915 pesos. El auxilio de transporte de 106.958 para un total de 1.019.883 pesos. El próximo lunes, en la mañana, en Cartagena, el presidente Duque anunciará el aumento del salario mínimo. Y el presidente de la Bolsa de Valores, Juan Pablo Córdoba, afirmó que los mercados de capitales se han recuperado durante la pandemia. De hecho, entregó cifra récord del proceso de reactivación.
De acuerdo con el balance de la Bolsa de Valores de Colombia, pese a la pandemia, el mercado de capitales ha logrado recuperar parte de las pérdidas registradas durante el segundo trimestre, sobre todo en las acciones. En colocación de bonos, títulos y papeles, llegaría a cifra récord de 13 billones de pesos. A la fecha ya se han emitido 12.8 billones de pesos. Aún, digamos, con la situación de la pandemia, su mercado de capitales, su mercado financiero respondieron supremamente bien a la situación. Tenemos cerca de 13 billones de pesos financiados a las empresas colombianas, 32 empresas que se financiaron en el mercado principal. El directivo señaló que el mercado colombiano cuenta con la suficiente liquidez para dar financiamiento corporativo en medio de la reactivación. El mercado de capitales está abierto para ser parte de la solución y ayudar a las empresas a salir de esta situación, en particular de cara a la recuperación económica en el 2021. Sobre el mercado accionario, el presidente de la Bolsa de Valores destacó la entrada de inversionistas naturales. Se ha valorizado el índice más de 20% en los últimos meses, volvieron más de 24.000 inversionistas, personas naturales al mercado de acciones, están viendo oportunidad de recuperación allí. El próximo año entra la implementación de garantías del gobierno para la financiación de las empresas a través de la bolsa. 2.000 pensionados de la fuerza pública no recibirán su mesada de diciembre, luego de que un juez ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Defensa. Rechazo provocó al interior de la fuerza pública la decisión del juez séptimo administrativo del circuito de Cúcuta, quien como medida cautelar decidió embargar varias cuentas del Ministerio de Defensa. No entendemos por qué un juez de la República, aprovechándose de condición de tal, ha embargado cuentas del Ministerio de la Defensa Nacional destinado al pago de los pensionados, especialmente el personal pensionado, por invalidez, por sanidad militar y pensionados del Ministerio de la Defensa Nacional. La decisión fue tomada por el juez dentro de un proceso de reparación directa y con esta se afectará el pago de la mesada de diciembre de al menos 2.000 pensionados de las fuerzas militares. Colombia batió su propio récord de número diario de diagnosticados con COVID-19, 15.000 en las últimas 24 horas. En medio de toda la pandemia y desde el mes de marzo, cuando el COVID-19 llegó a Colombia, no se presentaba una cifra tan alta como la de hoy de nuevos casos. Y es que este jueves, por medio del Ministerio de Salud, se confirmaron 14.940 nuevos contagios de coronavirus. Esta es la cifra más alta registrada en medio de toda la pandemia, y es que a la fecha ya se han contagiado de COVID-19 1.559.766 personas. Los casos activos siguen aumentando y hoy llegaron a 96.783. También aumentaron los fallecidos con otros 280, de los cuales 244 son de días anteriores. En Colombia han perdido la vida por la infección 41.454 personas. Este gráfico demuestra el comportamiento en la curva de contagios en los últimos 5 días. El 20 de diciembre se confirmaban 11.160 contagios y hoy más de 14.900. Este gráfico demuestra el comportamiento de las muertes diarias por COVID-19. El 20 de diciembre se confirmaban 207 muertes y hoy 280. El gobierno busca la inmunidad colectiva contra el COVID vacunando el próximo año a 35 de los 51 millones de habitantes de Colombia, aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruiz. El propósito del gobierno con el Plan Nacional de Vacunación, que comenzará en febrero, es lograr que el 70% de los colombianos queden inmunizados frente al COVID, lo que en la práctica produciría la protección colectiva de los colombianos. Inmunidad de rebaño, lo llama el ministro de Salud. La inmunidad de rebaño es que implica que cuando yo vacuno a un número grande de personas, y por el solo hecho de que esta masa grande esté vacunada, se logra proteger a aquellas personas que por alguna razón no se vacunen. El Ministerio de Salud conserva en su base de datos información del 97% de los colombianos, pero habrá un portal web y una aplicación para los ciudadanos que quieran informarse cuándo y dónde van a ser vacunados. Cualquier persona podrá entrar, lograr identificarse dentro de esa base de datos, verificar que tiene su derecho, si no existe y cree tener derecho, podrá inscribirse
y a partir de eso poder ubicar el sitio donde se aplique, sitio, fecha y hora en la que se le aplicará la respectiva vacunación. El plan de vacunación comprende inmunizar en su primera fase a 15 millones de colombianos que sean mayores de 60 años, personas con comorbilidades y trabajadores de la salud. Hicimos un recorrido para tomar el pulso del cumplimiento de la ley seca en Bogotá. Noticentro 1 CMI evidenció que en varios barrios le hicieron conejo a la restricción. Este fue el panorama en el centro de Bogotá. Pese a la ley seca, sorprendimos a varios ciudadanos consumiendo licor en las calles. Unos llevaban incluso pacas de cerveza al hombro y, como si no existiera la prohibición, cruzaban tranquilos ante los ojos de la autoridad. Más tarde no encontraré dónde comprar licor. A pesar de que ya rige la restricción, hay tiendas abiertas vendiendo licor. Sí las hay. Aunque buena parte de los locales cerraron, con esta ley que colocó la alcaldesa, pues la gente y nosotros obviamente no lo vamos a hacer. Otros mantuvieron clandestinamente la venta de licor. Si algunas personas infringen la norma, pues también estarán dispuestos a practicar los respectivos comparendos y las medidas que se deban tomar. El año pasado, especialmente para la fecha del 25 de diciembre, fue el día donde se presentaron el mayor número de homicidios, 20 casos de homicidios como consecuencia del abuso de la ingesta de licor. Recuerde que la comercialización de bebidas alcohólicas en Bogotá solo se permite si es a domicilio. Sí, claro, toca pensar en domicilios, porque hay que trabajar de todas maneras porque es lo que nos obliga para conseguir nuestros recursos. La ley seca va hasta el domingo a la medianoche. Vuelve y juega. Ríos de gente se tomaron este jueves las calles de San Victorino y San Andresito en Bogotá. A última hora y en medio de multitudes, algunos bogotanos se arriesgaron a comprar regalos y ropa para Navidad. Las sudaderas para mis hijos. ¿No ha podido antes? No me ha quedado tiempo. Este es el último día que nos queda tiempo a nosotros. San Victorino, en el centro de Bogotá, y los San Andresitos se llenaron de vendedores y compradores que en medio del afán por las compras se olvidaron de las normas básicas de bioseguridad. Siempre afuera va a conseguir más económico. Adentro de los centros comerciales va a ser un poquito más costoso. La venta informal acaparó la mayoría de los compradores, no solo por los bajos precios, sino porque en la calle no existe el pico y cédula. Si no trabajamos no tenemos con qué comprar las cosas. Mientras la indisciplina reina en las calles, los contagios en Bogotá siguen subiendo. Hoy la ocupación en las UCI COVID llegó al 64.7% y la ocupación total de camas al 77%. Y las salidas y entradas a Bogotá, usualmente altas en un día como hoy, se redujeron significativamente en esta Navidad en medio de la pandemia. Aunque el 24 de diciembre tradicionalmente es una de las fechas de mayor movimiento de viajeros, este año por cuenta de la pandemia así se vieron las terminales de transporte y las principales salidas de la capital. ¿Cómo encuentra la terminal? No, la esperaba súper llena, pero no, está viable para viajar. En Bogotá salieron y entraron 821.000 vehículos, un 20% menos de los que se movieron el año pasado para esta fecha. Ya nos hicimos la prueba antes de venir y vemos pues que estamos negativos, entonces seguimos. Vamos para una casa de nosotros, entonces hay seguridad. Uno de los puntos críticos fue la calle 13. Por cuenta del trancón de más de 2 horas, motos y vehículos se montaron a los andenes. Este es el panorama, 2 horas de espera. A partir de las 2 de la tarde ha habido un alto incremento de aforo vehicular por las vías del departamento. Así se vieron las terminales de transporte. Fueron pocos los viajeros que decidieron tomar buses con destino a sus ciudades de origen, a reencontrarse con familiares después de meses sin verse. Muy contento, muy feliz porque vamos a ir a ver a la familia, vamos a estar con la familia en el día de hoy. Voy a ver a mi familia, que llevo más de un año que no voy a verlos. Al final del día se espera que salgan 40.000 personas desde las terminales de la capital, un 40% menos que el año anterior. Recuerde que la restricción del pico y placa sigue vigente en Bogotá. Un pacto por la vida. Ese es el mensaje de la Iglesia Católica en esta Navidad. Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, aseguró que ha sido la vida la más afectada en este 2020. El mensaje de Navidad de la Iglesia Católica a través de Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, es una plegaria por la vida.
que se ha visto truncada por esta pandemia en 2020. Pidiéndole al Señor que nos ayude a todos a hacer un pacto de conciencia por la vida, que incluye la salud, que incluye el cuidado de todos los seres humanos en cualquiera de las etapas, un pacto ciudadano, civil, profundo por la paz, que incluye la reconciliación y la solución de los problemas por vía del diálogo. Monseñor Rueda reitera que la vida de Jesús, cuyo nacimiento celebramos esta noche, es la muestra del compromiso y la solidaridad que el Hijo de Dios nos enseñó a través de su existencia. Queremos invitarlos a todos. Sin la vida no hay economía, sin la vida no hay familia, sin la vida no hay otras posibilidades. Por eso pongamos en primer lugar la defensa de la vida. La firma del Pacto por la Vida, que nace en medio de la adversidad que nos rodea, deberá seguir siendo la motivación de los colombianos. Monseñor Luis José Rueda pidió a todos los colombianos respetar las normas de autocuidado durante la celebración de la Navidad. Y gobernadores del país le pidieron a los ciudadanos autocuidado y mesura al celebrar la Navidad. Los 32 mandatarios regionales mantienen la preocupación por el elevado aumento de contagios por COVID-19 en sus departamentos. Por eso piden mesura a la hora de celebrar la llegada del Niño Dios. No bajemos la guardia, mantengamos siempre el uso del tapabocas. Recordemos que lo más importante es que todos tomemos conciencia de la importancia del autocuidado. El lavado de manos es fundamental. Todo el tiempo estamos tocando cosas, objetos, y ahí puede estar el virus. Aunque los gobernadores han expedido medidas adicionales como toques de queda, ley seca o restricciones en la movilidad, aseguran que es el autocuidado el único mecanismo para contener el contagio. Las puertas están abiertas del departamento de Cundinamarca, pero también a que se cuiden y nos cuiden. Ni COVID ni quemados por pólvora. Si vas a celebrar este año nuevo con tu familia, que sea con pocas personas y propendamos por buscar la virtualidad. Las autoridades esperan que esta festividad de Navidad no genere un aumento en la ocupación de camas UCI para no tener que imponer nuevas restricciones en el fin de año. Y Medellín tendrá toque de queda extendido que va desde esta noche hasta las 6 de la mañana del próximo sábado. En Medellín fue decretado el toque de queda como medida restrictiva que prohíbe la movilidad desde las 8 de la noche de hoy 24 de diciembre hasta las 6 de la mañana del sábado 26. 24 arranca a las 8 de la noche y va hasta el 26 a las 6 de la mañana. Y el 31 arranca de nuevo a las 8 de la noche hasta el 2 de enero a las 6 de la mañana. También se aplica la medida de pico y cédula para hacer compras en establecimientos comerciales. La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos gusten tomar, pero es nuestro deber tomarlas. No tomar estas medidas sería una irresponsabilidad. En los otros 104 municipios del departamento de Antioquia se acogió el toque de queda continuo desde la medianoche del pasado 22 de diciembre hasta las 6 de la mañana del 3 de enero del año 2021. Habitantes de Cali, por su parte, pasarán esta noche de Navidad bajo toque de queda y ley seca. Las restricciones en Cali son hasta las 5 de la mañana y su vigencia se extiende al 4 de enero del 2021. A excepción del 27 de diciembre, donde tenemos el partido de fútbol y donde la ley seca y el toque de queda inicia a las 9 de la noche, los demás días la ley seca empezará a las 10 de la noche y el toque de queda empezará a las 11 de la noche. En otros 40 municipios del Valle también se adoptaron medidas especiales. El toque de queda, la ley seca y el pico y cédula en el departamento del Valle del Cauca. El comercio tendrá estrictos controles, teniendo en cuenta que de 897 camas en Cali, el 90% están ocupadas. Las autoridades en Barranquilla tienen listo un operativo especial para hacer cumplir las medidas que rigen en la ciudad esta noche. 1.800 hombres de la policía patrullarán las calles de Barranquilla para vigilar que se cumpla el toque de queda y la ley seca que rige desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana del 25 de diciembre. Lo que buscamos es bajar la interacción social por fuera de nuestro núcleo familiar o de nuestro grupo cercano con el que vivimos a diario, para de esa manera bajar un poco la velocidad del contagio. Durante la noche se realizarán las caravanas por la vida, en la que marcharán la patrulla COVID, agentes e inspectores de policía, con la meta de reaccionar ante cualquier alteración del orden. Haciendo los controles del toque de queda, de la ley seca y por supuesto haciendo las intervenciones donde sea necesario.
El toque de queda y la ley seca son unánimes en toda el área metropolitana. Puerto Colombia, Galapa, Malambo y Soledad se unieron a la medida. Este último también implementó pico y cédula. Y en Cartagena, aunque no rige el toque de queda, sí está prohibido hacer reuniones en espacios públicos. Poner sillas y mesas en espacios públicos como tradicionalmente se hacía en Cartagena para esperar la Navidad o el Año Nuevo es la principal prohibición que rige hoy y hasta el próximo 16 de enero. De la medida están exceptuados los eventos privados autorizados como las ferias empresariales con un aforo máximo de 100 personas. No habrá espectáculos ni eventos en espacio público, excepto los que tienen hoy aprovechamiento económico. Asimismo, se establecieron horarios para los establecimientos de comercio abiertos al público. Todo lo que tiene que ver con tiendas, terrazas, licorerías están cerrados a partir de las 10 de la noche. Está prohibido absolutamente la pólvora. Entre tanto, las reuniones en los hogares podrán ser máximo con 10 personas del mismo núcleo familiar. Las autoridades anunciaron hoy una gran brigada para garantizar que se dé cumplimiento a todas las medidas dispuestas por el distrito. En Bucaramanga, el toque de queda comenzará a las 11 de la noche y se levantará a la 1 de la tarde de mañana. En Bucaramanga y su área metropolitana, las restricciones para esta Nochebuena tendrán varias modificaciones. Tiene que ver con el toque de queda del día 24 de diciembre que irá desde las 11 de la noche hasta la 1 de la tarde del día 25, así para el día 31 y 1 de enero. También recordar que los aforos en los establecimientos y centros comerciales no podrán superar el 30%, esto con el fin de evitar aglomeraciones y propagación del coronavirus. Y para aliviar la ocupación de camas UCI y la escasez de medicamentos que registran varios municipios, se suspendieron tratamientos y cirugías programadas. El pie de fuerza fue redoblado y los alcaldes podrán adoptar nuevas medidas para restringir la movilidad en sus poblaciones. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Al menos 7 emergencias humanitarias se presentan en el país por culpa de las amenazas de grupos ilegales. Por lo menos 7 emergencias humanitarias se presentan en Colombia por desplazamiento y confinamiento. Los grupos ilegales han hecho que en los departamentos de Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca, norte de Santander y Córdoba, familias enteras deban abandonar sus territorios ante las amenazas. Para el director de Indepaz, Camilo González, la situación es crítica en estas regiones. Ellos tienen una capacidad por encima del Estado y por encima del control comunitario. Y entonces han intentado, y en algunas partes a punta de bala, han dispuesto confinamientos extraordinarios. La falta de presencia del Estado y los conflictos campesinos por tierras y cultivos ilícitos han aumentado la tensión entre los habitantes. Han pretendido estos grupos decir que su capacidad de control territorial han tratado de mostrar y ejercerlo, lo necesitan para sus intereses de negocios y sus intereses de control estratégico, ¿no? Los gobiernos locales atienden las emergencias y esperan que en los próximos días las comunidades puedan regresar a sus territorios. El presidente Iván Duque relevó hoy a la ministra de Cultura Carmen Vázquez, a quien nombró como nueva embajadora en Uruguay. En su reemplazo quedará Felipe Buitrago, quien se venía desempeñando como viceministro de esa cartera. En el segundo relevo ministerial en la semana de Navidad, el presidente Iván Duque comunicó por Twitter hoy su decisión de cambiar a la ministra de Cultura. He designado a la ministra Carmen Vázquez como nueva embajadora de Colombia en Uruguay. Agradecemos su gestión, donde sacó adelante la implementación de la Ley Naranja, el mayor presupuesto histórico para el sector, y la Ley Reactivarte, escribió Duque, y enseguida anunció en otro Twitter. He designado a Felipe Buitrago como nuevo Mincultura, con más de 18 años de experiencia como consultor de la División de Asuntos Culturales y Creatividad del BID, director del Observatorio Iberoamericano de Derechos de Autor y desarrollador de economías creativas del Consejo Británico. Son 2 las mujeres que salieron esta semana del gabinete, Alicia Arango del Interior y ahora Carmen Vázquez de Cultura, y ambas fueron reemplazadas por hombres. Felipe Buitrago es bumangués, economista de la Universidad de los Andes, y junto con Iván Duque, cuando ambos eran funcionarios del BID, escribió el libro La Economía Naranja. Venía desempeñándose como viceministro de Creatividad. El ministro de Minas y Energía anunció la entrada de Shell para la operación de varios proyectos exploratorios.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos aprobó la entrada de la multinacional Shell como socio operador de 3 contratos de exploración y producción en las aguas profundas del Mar Caribe colombiano. La compañía participará con Ecopetrol, que actualmente operaba al 100% en las 3 áreas denominadas Col 5, Purple Angel y Fuerte Sur. El gobierno destaca la entrada de una de las empresas expertas en exploración costa afuera. Le permitirá continuar a la región Caribe consolidándose como un hub de servicios y bienes petroleros para el sector. Para el funcionario, este tipo de proyecto representa una incorporación de reservas tanto de petróleo y gas para el país. Sigamos velando por poder incrementar las reservas de gas que hoy están en 8 años. El gas es un energético sumamente importante para la transición energética. Es un energético que reduce tanto las emisiones como el material particulado en un porcentaje importante. La Agencia Nacional de Hidrocarburos resalta el interés de inversionistas internacionales por proyectos exploratorios en Colombia. Esperamos que el trabajo conjunto de estas 2 grandes empresas contribuya a la recuperación económica que el país tanto necesita después de la crisis que estamos viviendo. Ambas partes señalan que el sector de hidrocarburos será clave para la reactivación. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reveló su preocupación por las restricciones decretadas por varias alcaldías, pues dijo que afectan al comercio organizado en esta importante temporada de fin de año. La expectativa del comercio organizado para la temporada de Navidad y de fin de año era recuperar las pérdidas que registró el sector en gran parte del año por cuenta de las medidas de aislamiento para contener los contagios por el coronavirus. Sin embargo, las medidas restrictivas por parte de los mandatarios locales ante el aumento de casos volvió a poner en jaque al sector. Las medidas restrictivas de ley seca, confinamientos, pico y cédula finalmente afectan nuevamente a la economía y al empleo. El comercio ha sido uno de los sectores más afectados con la pandemia. Colombia recuperó las cifras de consumo en materia de combustibles. Así lo reportaron la Bolsa Mercantil de Colombia y la ACP. El mercado de combustibles en el país sigue recuperando su consumo debido a la reactivación paulatina de varios sectores de la economía. De acuerdo con el reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, el consumo de gas aumentó 3,68% en la última semana, manteniendo la tendencia mensual que se viene registrando desde la apertura. Durante la presente semana, la mayoría de los segmentos de la demanda incrementaron su consumo, liderados por la generación térmica, que creció 9,6%, seguido del gas natural vehicular, el sector comercial, el sector residencial y la industria. Por su parte, la Asociación Colombiana del Petróleo estima que el próximo año se tendrá un incremento del 16% en el consumo de combustibles, tanto en gasolina, diésel y jet. Se ha registrado una recuperación gradual del consumo de combustibles durante los últimos meses, a medida que las diferentes actividades económicas han reiniciado operaciones. La mayor demanda será un punto favorable para la producción. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,39% a 1.422 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 1,79% a 34.650 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 1,99% a 74.960 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 2.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró la semana al alza. Indicadores del día en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.493 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.350 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.282 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 25 centavos. El azúcar se transó en 14,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 30 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $51 con 37 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.287 pesos. En la misa de gallo más solitaria de su pontificado, el Papa Francisco llamó a la humanidad a volver a nacer y a superar la pandemia con humildad y fraternidad.
La plaza de San Pedro, generalmente abarrotada de fieles que esperan entrar a la basílica para asistir a la misa de Nochebuena del Papa Francisco, estaba hoy inusualmente vacía. El Papa Francisco celebró su tradicional misa de gallo con 2 horas de antelación, con apenas 200 invitados, rigurosamente separados y con mascarilla. El sumo pontífice declaró en la homilía que el nacimiento de Jesús es lo que nos une y nos da fuerza. Si sente spesso dire che la gioia più grande della vita è la nascita di un bambino. È qualcosa di straordinario che cambia tutto, mette in moto energie impensate e fa superare fatiche, disagi e veglie insonni, perché porta una grande felicità. El Papa Francisco aseguró que el humilde nacimiento de Jesús es una enseñanza de que hay un espacio para los marginados en el reino de Dios. Il figlio di Dio è nato scartato, per dirci che ogni scartato è figlio di Dio. È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità. Según el sucesor de Pedro, el tiempo que tenemos ahora libre no es para autocompadecernos, sino para consolar las lágrimas de los que sufren. Además, llamó a servir a los demás huyendo de la conducta de los analfabetos de bondad y explicó que la Navidad es un periodo que permite a los fieles renacer interiormente y por eso lanzó un mensaje de fraternidad y religiosidad. El adelanto de la Eucaristía le permitió al número limitado de personas que asistieron llegar antes a sus casas del toque de queda italiano a las 10 p.m. para contener el coronavirus. La celebración de la Navidad alrededor del mundo se vivió con menos euforia que en años anteriores, debido a las restricciones impuestas en muchos países por los rebrotes de coronavirus. Para muchos, las fiestas de Navidad serán este año unas de las más tristes, con millones de personas obligadas a cancelar sus planes o a limitar las celebraciones debido a las restricciones impuestas en numerosos países para luchar contra la propagación de la pandemia del coronavirus. A pesar de la llegada de las primeras vacunas a muchos países, la vida no volverá tan rápido a la normalidad. En Belén, bajo un cielo gris y lluvioso, una pequeña multitud asistió a la tradicional procesión de Navidad en las calles que atrae normalmente a miles de peregrinos. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, en la noche del 24 de diciembre en Jerusalén, no habrá misa con público ni cortejo de dirigentes palestinos, sino un oficio con la sola presencia del clero y será televisado. En ciudades como Nueva York, Berlín y París, donde se veían cada año miles de personas, este 2020 se vio totalmente apagado, con pocas personas en las calles. En su esperado mensaje de Navidad, el rey Felipe VI de España hizo una mención indirecta a los escándalos de corrupción en los que ha estado envuelto su padre. Los escándalos de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito de su padre marcaron de expectativa el tradicional discurso navideño del rey Felipe VI de España, quien esta noche optó por no mencionar directamente a don Juan Carlos, pero sí envió un mensaje sobre la ética. Ya en 2014, en mi proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. El rey también envió un mensaje de esperanza y optimismo a los españoles, pidiendo confianza en la ciencia y en la determinación de sus ciudadanos para salir adelante frente a la crisis de la pandemia. Tenemos que afrontar el futuro con determinación y seguridad en nosotros mismos, en lo que somos capaces de hacer unidos, con ánimo y esperanza, con confianza en nuestro país y en nuestro modelo de convivencia democrática. Tenemos motivos para ello. Tras el discurso, los partidos españoles declararon que don Felipe se ha reivindicado como un rey que está con todos y para todos. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, desató una ola de críticas por un polémico mensaje en el que desea felices fiestas y evita hablar de la Navidad en un país de mayoría católica.
El mensaje de fin de año del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a través de Twitter, ha generado cierta controversia entre los sectores más creyentes de la sociedad del país, de mayoría cristiana. El video publicado por el líder del Partido Socialista Obrero Español, que no puede considerarse como una felicitación navideña, ha traído polvareda por omitir las motivaciones cristianas de estos días de celebración. Sánchez desea al país felices fiestas, pero no habla nunca de la Navidad en su mensaje. Detractores lo atacaron en las redes sociales al recordar que en 2018 sí envió un mensaje de felicitación al Ramadán e incluso se le juzga porque hasta el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu envió un mensaje a los cristianos del mundo. Chile y Argentina recibieron hoy sus primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19. Tras el arribo en Chile de las primeras 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer en un avión proveniente de Bélgica, el presidente Sebastián Piñera pidió a sus compatriotas que se vacunen contra el coronavirus. Vacunar, en primer lugar, a todas las personas que están en situaciones de riesgo, partiendo por el personal de salud, las personas que están desplegadas en la lucha contra el coronavirus, los adultos mayores, los enfermos crónicos. Chile se convirtió en la tercera nación latinoamericana en recibir el fármaco que comenzará a inocularse desde hoy a todo el personal sanitario de las regiones más afectadas por la pandemia en el país austral. A Argentina también llegó el primer lote de la vacuna contra el coronavirus en un avión de Aerolíneas Argentinas que recogió el fármaco en Moscú, Rusia. La aeronave llegó con 300.000 dosis de la Sputnik 5, que según sus desarrolladores cuenta con una eficacia del 92%, pero es fuertemente cuestionada por la comunidad internacional. México se convirtió en el primer país de Latinoamérica en iniciar una campaña de vacunación contra el COVID-19. Después de que más de 3.000 dosis de la vacuna de Pfizer aterrizaran en México, el primer país en recibir la vacuna en la región, el presidente Andrés Manuel López Obrador transmitió en vivo en su conferencia de prensa desde el Palacio Nacional el momento en el que María Irene Ramírez, jefa de enfermería, recibió la primera vacuna contra el COVID-19 en todo el país. Un poco nerviosa, pero además pues muy feliz. La verdad es que es el mejor regalo que pude haber recibido en el 2020. Los primeros en recibir las dosis eran los grupos de riesgo, como los trabajadores de la salud y las personas mayores de 60 años. Hoy cambia definitivamente la perspectiva. Hoy tenemos la esperanza de que con la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 empezaremos a combatir de manera mucho más efectiva a este terrible enemigo de la humanidad. Quienes se apliquen la vacuna tendrán que estar en buen estado de salud y no presentar ningún síntoma del coronavirus. Y en Estados Unidos, las autoridades revelaron que del 1.000.000 de personas vacunadas contra el COVID-19 hasta hoy, solo 6 han sufrido reacciones alérgicas. Del 1.000.000 de personas que recibieron la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en Estados Unidos, solo 6 han sufrido reacciones alérgicas, una cifra pequeña pero superior a lo que suele ocurrir con otras vacunas. Así lo indicó el científico jefe de la campaña de vacunación en el país norteamericano. En el caso de la vacuna de Moderna, que lleva administrándose desde hace solo unos días, no ha habido informaciones de choques anafilácticos. Las autoridades estadounidenses detallaron que están en contacto con todas las farmacéuticas participantes en el programa de desarrollo de vacunas y están considerando la posibilidad de realizar ensayos clínicos con voluntarios con predisposición a ataques alérgicos. Hasta la fecha se han distribuido algo más de 15 millones de dosis y aseguraron que a finales de año habrá 5 millones más. En Reino Unido, tras el anuncio del hallazgo de una nueva cepa, se dispararon los contagios. Pese al inicio de las campañas de vacunación en Europa, la crisis desatada por la pandemia del coronavirus sigue recrudeciéndose en el viejo continente. El Reino Unido, que tiene 2,1 millones de contagios y 69.800 muertos, pasó a ser el segundo país con más casos diarios de coronavirus en el mundo, tras sobrepasar en las últimas horas en el recuento a Rusia y Brasil con casi 37.000 casos diarios. Gran Bretaña solo es superado por las 183.000 infecciones registradas en Estados Unidos. Mientras, Italia se convirtió en el primer país de Europa en superar las 70.000 muertes por COVID-19, tras sumar más de 550 fallecimientos en tan solo 24 horas. A nivel mundial, los casos confirmados de COVID-19 se elevan a 79 millones, mientras que los fallecimientos han llegado a 1,7 millones. El presidente de Brasil volvió a desatar polémica por un nuevo mensaje que dio sobre el COVID-19. Bolsonaro aseguró que la mejor vacuna contra este virus es contagiarse.
El Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron hoy un acuerdo comercial post-Brexit que evita la aplicación de aranceles y cuotas de importación. Después de casi 10 meses de conversaciones y casi en el último minuto, Gran Bretaña y la Unión Europea llegaron a un acuerdo de libre comercio provisional que debería evitar el caos de Año Nuevo para los comerciantes transfronterizos y brindar cierta certeza a las empresas después de años de agitación del Brexit. We have completed the biggest trade deal yet, worth £660 billion a year. So we have finally found an agreement. It was a long and winding road, but we have got a good deal to show for it. It is fair, it is a balanced deal, and it is the right and responsible thing to do for both sides. Les négociations ont été très difficiles, avec de tels enjeux pour tant de monde. C'était un accord pour lequel il fallait se battre. El texto que garantizaría que Gran Bretaña y el bloque de 27 naciones puedan continuar comerciando bienes sin aranceles ni cuotas después de que Reino Unido se libere por completo de la Unión Europea el día de Año Nuevo, tendrá aún que ser ratificado por el Parlamento Europeo y los diputados británicos del Westminster. El presidente Trump vetó la ley de presupuesto de defensa aprobada por el Congreso, pero en una situación que sería inédita le podrían anular su veto. A menos de un mes de abandonar la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó la ley con el presupuesto anual de defensa por valor de $741 mil millones aprobado por el Congreso. En los últimos 59 años, ningún presidente se había negado a aprobarlo. En un mensaje dirigido a la Cámara de Representantes para informar de su veto, Trump afirmó que devolvía sin aprobación la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2021 porque desafortunadamente no incluye medidas cruciales de seguridad nacional. El Congreso podría contar con los votos para anular la decisión del mandatario, hecho que puede significar que por primera vez en su presidencia el Capitolio no permita el veto de Trump y lo anule, lo que se traduciría en que muchos republicanos deberían enfrentar al mandatario y que las cámaras entren en desacuerdo. El presidente Duque, la primera dama y sus hijos enviaron hoy un mensaje de Navidad para todos los colombianos. Es una época de El presidente Iván Duque, la primera dama y sus hijos enviaron un saludo de Navidad a los colombianos, expresando gratitud con los trabajadores de la salud, los miembros de la fuerza pública, empresarios, trabajadores, educadores, estudiantes y padres de familia por su comportamiento en la pandemia. Cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos a nuestros niños y hagamos que esta fecha sea especial en familia, aun cuando implique estar en la distancia, conectándonos profundamente de corazón. Es Navidad. Hay luces en parques y ventanas. Y hay una luz muy especial de esperanza con la gran noticia que le dimos a los colombianos con la adquisición de vacunas. El presidente Duque pidió a los colombianos dedicar esta noche un minuto de silencio para honrar la memoria de quienes fallecieron por causa de la pandemia. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. No se pierda mañana a las 8 de la noche La Mujer Maravilla y la Navidad de las Mamás Rebeldes. En nombre de todo el equipo de Noticentro 1 CMI les deseamos una feliz Navidad, sobre todo con muy buena salud y guardando las medidas de bioseguridad. Feliz Nochebuena. Y una feliz Navidad para todos. En el Canal 1 estamos llenos de ti.